Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este día jueves, en este friolento jueves, con el estudio sobre el libro de Isaías. Ya estamos sobre el capítulo 7 del capítulo de Isaías. Básicamente, este capítulo 7 es el mensaje que lleva Isaías al rey Acaz. Y este mensaje que lleva va cargado de una cantidad de cosas y elementos, como por ejemplo el tema profético que este libro de Isaías tiene de una manera muy excelsa, muy exquisita. Y observamos allí cómo entre los versículos 15 y los siguientes, tal vez hasta el 25, se expone de una manera muy clara, muy escueta, pero muy contundente, muy clara, esa profecía de el reino por venir, de lo que va a ser finalmente el futuro de la tierra, de la creación de Dios. Bienvenidos, Isaías capítulo 7. Para poder entender un poco y meternos dentro del contexto de lo que es este mensaje de Isaías al rey Acaz, hay que devolvernos a lo que era el rey Resín y Peca. Estos dos señores que eran reyes vecinos, por supuesto, de Jerusalén, allí geográficamente vecinos, uno hacia el norte y otro hacia el sur, se presenta una situación muy interesante, porque estos dos señores que eran Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, tratan en dos ocasiones de tomarse Jerusalén, de destruir a Jerusalén y someterla. La primera de esas ocasiones se da eh, antes de esto, hace más o menos unos 40 años, antes de este evento. Y esta segunda embestida que hace, que se da sobre el reinado de Acaz, rey de Jerusalén, se da hacia el año 735 antes de la era cristiana. Y es muy interesante porque entonces nos tenemos que volver un poquito, como les decía, la historia y ver que Acaz, rey de Judá, era hijo de Jotam y que Jotam a su vez era hijo del rey Usías, ¿sí? Lo que pasa es que ese reinado que hizo Jotam de pronto no fue el más sensato, no fue el mejor de todos los reinados, entonces llega a manos de Acaz un evento que de alguna manera ya él conocía y que estos dos reyes, tanto Resín de Siria como Peca de Israel, eh, tratan de reiterar. Y es el mensaje de Isaías en esta segunda embestida que hacen estos dos reinos contra Jerusalén, la que llama la atención porque es un mensaje que aplica totalmente a nuestro momento histórico, a nuestro momento actual. Entonces, hay que ver dentro de todo este proceso
le da una tarea, una misión. Ya habíamos visto en los capítulos anteriores el llamado de Isaías, como Isaías le dice, heme aquí, y estaba ya presto y dispuesto, no solo a escuchar, sino a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando Isaías acepta esto, ahora en el capítulo 7 Dios directamente le dice a Isaías, váyase con su hijo. El hijo de Isaías se llamaba Sear Jesús, váyase con su hijo a hablar con el rey Acaz. Y le va a llevar un mensaje. ¿Qué mensaje le iba a dar? Ese mensaje tiene cuatro componentes. El mensaje que Dios le da al rey Acaz a través de Isaías y de su hijo Sear Jaú es un mensaje que tiene cuatro componentes frente a esta situación de angustia que envuelve a Acaz por la invasión que había programado contra él los reyes de Siria, Resín, y de Israel, el rey Peca. El mensaje que lleva Isaías con su hijo ante Acaz, les decía, tiene cuatro componentes. El primero, la primera parte de ese mensaje es que Isaías le manifiesta lo que Dios le manda a decir a Acaz. Y lo primero que le manda a decir es, guárdese, calmado, guárdese, esté ahí quieto. La segunda parte del mensaje es, repósate, está tranquilo, está relajado. El tercero, el elemento que más se repite en la Biblia, no está sino 367 veces, no temas, tranquilo, relajado, nada de nervios. Y el cuarto y último, no se turbe tu corazón. Entonces, mire, qué tremendo mensaje le está dando Isaías con su hijo al rey Acaz ante esta situación inminente de destrucción y de invasión por parte de Siria y de Israel. Va de nuevo, cuatro elementos tiene el mensaje. El primero, guárdate. El segundo, repósate, está tranquilo. El tercero, no temas. Y el cuarto, no se turbe tu corazón. Mire qué tremendo esto. Dios hace una descripción explicando toda la genealogía, todo el árbol genealógico de Resín y de Peca, y habla de que todo este proceso se da a lo largo de 65 años, única y exclusivamente para establecer de manera contundente y clara cuál es el futuro que le espera a estos dos reyes, al del norte y al del sur, Resín y Peca, reyes de Siria y de Israel respectivamente. Entonces Dios invierte un tiempo en su palabra en describir y decir, vea, esto viene de aquí, pasó esto, pasó aquello, este era hijo de aquel primo hermano de y se va viniendo y va describiendo de una manera muy didáctica qué fue lo que pasó a lo largo de esos 65 años y de cómo Isaías estuvo en ese proceso como profeta durante muchos años al frente de ese ministerio que Dios le había encomendado. No todo es color de rosa con Acaz. ¿Por qué? Acaz cometió una falta grave. Acaz, en este momento donde Dios está presto hablándole, diciéndole cosas, cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios, para culminar ese mensaje que le había mandado con Isaías, Dios le dice a Acaz, pídame una prueba.
Pídame lo que usted necesite, pídame señal que yo se la voy a dar. Y Acaz, ante ese tremendo ofrecimiento que le hace Dios, Acaz le dice, no, mis riesgos, voy a poner yo a tentar a Dios. ¿Cómo a poner yo en esta situación de pedirle una prueba? No, yo creo. Yo no le voy a pedir ninguna prueba. No pediré prueba alguna a mi Señor. Y esto se podría ver eventualmente como una aceptación, es decir, yo creo tanto que no necesito pruebas. Lo que había detrás de todo esto iba más allá. Había un tema de una confianza de parte de Acaz en otros asuntos. O quien dice, yo no necesito que Dios me pruebe nada porque tengo plan B. Yo tengo plan B, entonces no necesito. ¿Sí? Sin embargo, en esta condición tan extraña de parte de Acaz, Dios le dice, pídame una prueba, pide una señal. Y aun cuando Acaz se rehúsa, Dios le da esa señal a Acaz. Casi al punto de decirle, venga, es que aunque usted no me pida, yo la voy a dar. Y sale allí una de las profecías más hermosas que hay en toda la Biblia, y es la venida del Mesías. Y mire que estamos hablando hace casi mil y pico de años atrás del nacimiento de Jesucristo. Tremendo. Acaz no quiere pedir una señal. Sin embargo, Dios se abre, se revela ante Acaz y le dice, se la voy a dar. Lo encontramos allí claramente en el versículo 14. Acaz no quiere, Dios le da. Tremendo esto. Y esto va a ser una explicación muy clara a unos eventos futuros que también pasan a describirse. La profecía completa sobre lo que va a ser el tema de la tierra eh, a futuro. Esto lo encontramos allí, en este capítulo 7 entre el versículo 15 y el versículo 25. Claramente está allí establecida esa profecía en pos de la negativa que le da Acaz a Dios. Me voy a tomar en esta parte el atrevimiento, porque sé que es un atrevimiento, de leer la profecía del versículo 15 al 25 del capítulo 7 del libro de Isaías, la cual dice básicamente, desde el 14 para que entremos en contexto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel. Emanuel, que dentro de la adaptación lingüística, básicamente lo que quiere decir es Dios con nosotros. Qué bello, qué tremendo. Dios con nosotros, Emanuel. Continúo. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Y acontecerá aquel día, silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas.
En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos, con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los gusanos. Mis muy queridos, si revisamos esta profecía completa con el libro de Apocalipsis, que como lo explicamos otro, está íntimamente vinculado al libro de Daniel, siendo el Apocalipsis el último texto del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, y siendo Daniel e Isaías del Antiguo Testamento muchísimos años atrás. La coherencia, la igualdad de los planteamientos proféticos, me atrevería yo a decir, son básicamente iguales, exactos, completos. Esto hace referencia a unas conclusiones muy claras y es, antes de la llegada de Jesucristo a la tierra, por segunda vez, la tierra va a ser desolada. Los que antes tenían mucho dinero, los que antes tenían muchas abundancias, muchas propiedades, muchas cosas, se van a tener que limitar a lo mínimo, una vaca y dos ovejas, a comer leche, mantequilla y miel, donde antes había una tremenda opulencia. Ojo con esto. Habrá poder de Dios sobre toda la tierra. Toda la creación estará sometida a ese poder de Dios, como siempre lo ha estado. Lo que pasa es que no siempre ha sido evidente para el hombre, pero sí para Dios. Habrá muerte a los ancianos que perseveraron en la maldad, en la duda, en la idolatría. Ojo con eso. Sobreabundará la gracia y la abundancia crecerá de un lado con la maldad. Todo esto ocurrirá antes de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Es decir, antes de que lo que la Biblia llama allí el niño aprenda a discernir el bien del mal, es decir, hasta que se cumpla todo lo que está escrito. Es un planteamiento donde, como les decía hace un momento, esas posiciones y esos materiales, esos elementos y esos accesorios materiales no valdrán nada. La tierra será llena de cardos y de espinos y no habrá forma de cultivarla. Eso quiere decir que el nivel de dificultad, el nivel de inconveniente, el nivel de dureza, el nivel de, el grado de dificultad que nos espera es una cosa interesante. Algo que hemos dicho reiterativamente en este ministerio, de las cuales no van a mejorar. O sea, por más cadena de oración y cosas de las que usted haga, por más pensamiento convictivo, por más vocabulario positivo que usted tenga, las cosas no van a mejorar. Eso no quiere decir que nos podamos quedar aquí cruzados de brazos porque las cosas no van a mejorar. Es decir, el llamado de Dios es muy sencillo. Revise, analice,
conviértase y ore. O sea, hay tarea, cosas para hacer hay muchas. Que usted no lo haya entendido o que la humanidad no lo haya entendido, una cosa muy distinta. Pero primero, las cosas no van a mejorar, las cosas van a poner de mal en peor. Segundo, eso no quiere que usted tenga que quedar quieto, hay mucho por hacer. Tercero, ¿qué hay por hacer? Revise, reflexione, analice, modifique y ore, porque las cosas se van a poner color de hormiga. Escrito está. Ese momento crítico que se avecina para Judá tiene un componente doble, como lo acabamos de ver. Tiene una dicotomía en lo que le espera a Judá. Por un lado, todo este tema del juicio, va a ser un juicio abrasador desde todo punto de vista, por la delicadeza y la gravedad de lo que se nos espera. Y por otro lado, el otro planteamiento es el de la gracia. Va a haber juicio, muerte, destrucción, violencia, y por otro lado, habrá gracia de parte de Jesús. Y esta angustia que se genera sobre Acaz es precisamente por el temor al juicio. Es decir, no está viendo, no quiere ver la gracia y el amor de Dios. Es decir, decíamos ahora que sobre el año 735 antes de la era cristiana ya se había hecho una primera embestida de parte de Siria y de Israel contra Judá, contra Jerusalén, ¿sí? Hay un punto que acá se está pasando de lado y es la certeza con que Isaías, acompañado de su hijo Sear-Jasub, le llevan a casa de que es el mensaje y la palabra de Dios lo que le está llevando. Es decir, estamos trayendo un mandado verbal, estamos haciendo el mandado de informarle, estamos siendo el vehículo, el canal a través del cual Dios le está hablando a usted, a casa, y le está diciendo las cosas como son, claras, contundentes, sin lugar a duda. Y usted, no, ahí, haciendo el care gallina, yo no estaba pensando esto. ¿Eh? Tremendo, tremendo. Ahora bien, en este proceso, cuando Isaías con su hijo le llevan el mensaje y le dan la certeza de que es de parte de Dios, Dios le confirma a Acaz que efectivamente lo que está escuchando y lo que está viviendo es de parte de él. Además, Dios le dice, pídame una prueba, pídame una señal, para que esté tranquilo y total, absoluto y taxativamente convencido de que soy yo el que le está hablando. Y Acaz se niega. Y debido a esta negación que estamos viendo, se genera ese estado de juicio, de desolación al reino de Acaz por continuar de una u otra manera en este medio de la duda, de la idolatría, porque cuando nuestra fe se pone en otra parte distinta a Dios, incurrimos en una tremenda idolatría. Ojo con esto, ojo con eso. Escrito está. Y dentro de todo esto, recordemos, lo decíamos ahora, que ese llamado que se da allí en el capítulo 6 de este texto de Isaías como profeta y que Isaías acepta abiertamente, heme aquí, envíame a mí, se da en el año de la muerte de la mujer de Usías.
Eso quiere decir que, como les manifestaba ahora, es un recorrido de profeta, del profeta Isaías muy extenso. Es decir, estamos hablando de que es un profeta que ha ido caminando con las cosas de Dios durante 60, 60 y pico de años. ¿Sí? Eso es suficientemente trascendente para haber sido elegido por Dios para llevar este mensaje. Y debería ser suficiente prueba para Acaz de que es Dios el que se está comunicando con él a través del profeta Isaías, cosa que, reitero, no hace. Eh, Miremos la trascendencia de Isaías en este mensaje a Acaz. Primero, el momento histórico en que él acepta la misión, acepta la tarea que le da Dios de ser su profeta. Esto ocurre, repito, por allá con la muerte de la mujer de Usías. Segundo, le tocó todo el reinado de Jotam, el papá de Acaz, ¿sí? Le tocó todo el reinado completico de Jotam, que fue del orden de 16, 20 años aproximadamente. Es decir, Acaz sabía quién era el que le estaba hablando y sin embargo se hizo el de la vista gorda, se hizo el de las gafas. Mala cosa. No por acá, mírenlo a la visconversa. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando directamente? ¿Cuántas veces Dios utiliza un canal conocido como el Espíritu Santo para que usted y yo escuchemos lo que Dios nos está diciendo? Y nosotros nos hacemos los de las gafas, nos hacemos los caregallina, nos hacemos los sordos, nos hacemos los locos con este mensaje. Si le pasó a Cas, ¿qué no nos pasará a nosotros? Tremendo. Oiga, pongámonos pálidos. Dios no nos habla, Dios nos está gritando. Y nosotros haciéndonos los caregallinos. Nosotros haciéndonos los locos, los de las gafas. Por Dios. ¿Qué nos falta para escuchar? Qué tremendo es esto. Era ya la segunda vez que el rey de Asiria y el rey de Israel atentaban. Encontramos sustento bíblico de esta segunda invasión claramente en la Biblia y en toda la Biblia. En 2 Reyes 15:37 encontramos claramente la misma descripción. 2 Reyes 15:37, porque 2 Reyes 15:37, ¿sí? En 2 Crónicas 28:5 también lo encontramos. 2 Crónicas 28:5. Apunte. Completo. De manera que habían suficientes evidencias de lo que ya iba a pasar. Esto se me asemeja cuando uno comete una falta, un pecado, un error. Dios tiene misericordia, Dios te habla, Dios te invita, Dios te da un mensaje. Y nosotros no oímos, no hablamos, no vemos y volvemos al mismo pecado. ¿Qué creen que va a pasar? Mire la historia de Acaz. Ha sido más claro. Sin embargo, seguimos en el mismo ciclo vicioso. ¿Por qué haríamos algo así? No lo sé. Tal vez la iniquidad, tal vez la concupiscencia, tal vez la rebeldía.
Tal vez la idolatría hacia nosotros mismos. Tal vez el pensar que nosotros somos capaces. Tal vez el creer que tenemos la potestad. Tal vez porque nos han dicho, declare, declare allí en su puesto, declare allí. Proclame, proclame. ¿En serio? Wow, re wow. Mira todo este paralelo. Y no es un misterio, porque de las 12 tribus de Israel, 10 se fueron en contra de Judá. Y adivine qué fue lo que pasó con Judá. Judá fue la que llegó a la tierra prometida y dijo, esa es, podemos ir por ella. Las otras 10 dijeron, nine, está lleno de gigantes, eso está imposible, no se puede. Dios se equivocó. Ay, carajo, bueno, tico, 12 tribus, la de Judá quedan 11. Y 10 se fueron en contra. Venga, ¿qué pasó con la otra? ¿Mm? Sencillo, sencillo. Eh, la otra simplemente desapareció del panorama. ¿Por qué razón? Para poder explicar por qué razón la otra tribu, de las 12 tribus de Israel, desaparece del panorama, es porque se fundió con las otras tribus, las otras 10, se dispersó entre ellas. Más sin embargo, más adelante, vemos allí que Dios le da un mensaje a Acaz para terminar la exposición de este capítulo 7, donde le dice, pondré dos tizones humeantes ante ti. ¿Cuáles son esos dos tizones? El primero es Siria, como lo acabamos de ver, bajo el reinado de Resín, y esto ocurre hacia el año 732 antes de la era cristiana. Y el segundo tizón humeante es Israel en el año 722 antes de la era cristiana, bajo el reinado de Peca. Recordemos que los años se medían disminuyendo, es decir, el año 732, cuando llega a Siria, es mucho antes que el año 722, cuando llega Israel, ¿sí? O sea, nos vamos devolviendo, 732, 31, 30, 29, al 22 hasta el año cero. Y ahí empieza la era cristiana, por eso se habla antes de Cristo, o antes de la era cristiana. Entonces, fue el rechazo de Acaz para concluir y entender todo este tema profético y de nuestra condición, que es el paralelo y el llamado de este ministerio. Fue ese rechazo de Acaz que decíamos por allá al principio, que estaba como entreverado, que no era muy claro, eh, un acto realmente de humildad o fue un acto de soberbia o fue un acto de idolatría. ¿Cuál sería realmente dónde estaba puesta su fe? Ya explicamos qué fue lo que pasó. Había una desconfianza porque él tenía confianza, tenía su fe puesta en otra parte. No necesitaba la señal de Dios. Ahora bien, Efraín, para ya culminar y no dejar eso ahí como en el tintero. La tribu de Efraín fue la que se fundió con las otras 10 tribus del norte para entrar a combatir, a destruir la tribu de Judá. Esto ocurre bajo el mandato de Jeroboam, ¿sí? Que será quien está al frente de la tribu de Efraín.
Eh, este tema, esta comparación que pone allí de las moscas y de las abejas, pareciera ser una referencia muy clara a lo que es el rey del norte y el rey del sur, que eran los que iban básicamente a generar todo este proceso del cumplimiento de la profecía, ¿sí? Y eh, podríamos pensar que esta navaja alquilada, porque no lo hizo directamente Dios, sino que lo hizo a través del rey de Asiria, es básicamente lo que Dios utiliza para generar el cumplimiento de esa profecía. El rey de Asiria es utilizado, por eso dice la Biblia, navaja alquilada. No lo hizo Dios directamente como lo hizo con el faraón, por ejemplo, sino que utiliza otro medio para poder dar cumplimiento a su palabra. Mis muy queridos, este capítulo 7 del libro de Isaías es tremendo, es fascinante. De este capítulo 7 podríamos hablar y hablar y hablar y hablar. Hay mucho que entender, mucho que plantear. Y si me permiten, con el mayor respeto, hay mucho que revisar en nuestra vida, como les decía ahora. ¿En qué momento Dios nos ha hablado? ¿En qué momento Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ha dicho, nos ha propuesto, nos ha confrontado? Y nosotros, deliberadamente, seguimos poniendo nuestra atención, nuestra fe, nuestra certeza en otras cosas. Ya vimos el fin de acaso. Tal vez estaremos esperando el fin nuestro. Piénsenlo, revísenlo y oren.